Bueno, vamos a dar la clase 9B de lo que corresponde a la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La clase va a estar al principio a cargo del doctor Aymar, que es el adjunto, y vamos a ir interviniendo también el JTP, el licenciado López Morales, que es magíster, y también yo. Bueno, vamos a trabajar lo que sería el tratamiento de la excitación psicomotriz, ¿sí? Y después vamos a avanzar por el lado de lo que son las bipolaridades, ¿sí? Las psicosis bipolares, ¿sí? Bueno, muy bien, va a empezar el doctor Aymar. Bueno, como recién le decías María Clara, ¿por compartir pantalla yo tenés que hacerme de confitrión o algo de esto? Así le Claro, pongo, como lo que pasa, perdón, que no a lo ver si puedo hice acá. por... Sí, espera un ¿Ahí se poquito. ve? Ahí, sí, ya estabas como coanfitrión, sí. Listo, listo. Parate a ver si puedo. ¿Querés tomar todo el cuadro? ¿Lo agrandás vos, Marcos? Ahí está. ¿Ahí se ve todo el cuadro? Sí, yo lo veo. Perfecto. Ustedes, los que están despiertos y conectados, lo ven, al menos hagan una Sí, se ve seña así perfecto. con el Se ve dedito. perfecto, se ve Gracias, perfecto. Celina. Gracias, Gracias, Belén. Bien. gracias. Bueno, le puse esta imagen como para ordenar un poquito lo que venimos charlando sobre el tema del tratamiento de la excitación psicomotriz. Un poco porque, bueno, como venimos hablando, esto puede obedecer a diferentes causas. Esto está tomado de un manual de un protocolo que toma Vieta, que es un investigador que está en España, que hace, bueno, digamos, y está publicado en una revista importante en el año 2017, una revista de la especialidad. Entonces ustedes cuando ven, por ejemplo, la causa de la excitación psicomotriz, o sea, como nosotros siempre decimos, María Clara, y repetimos nosotros también con Hernán, que ustedes tienen que mirar, por supuesto, la causa. Entonces ustedes ahí van a poder ver, como ven en este esquema, puede ser que tenga que ver con una intoxicación por sustancias. En la primera parte dice intoxicación o síndrome de abstinencia de sustancias. Después dice una condición médica, una agitación indiferenciada o un desorden o un trastorno o desorden o una enfermedad psiquiátrica o un padecimiento psiquiátrico. Entonces, si ustedes ven el primer cuadro, donde dice el tema de las sustancias, intoxicación o abstinencia, un poco recién lo que me decía María Clara, cómo abordar el alcoholismo, acá aparece. En la primera dice alcohol, y o benzoazepinas. Si el paciente está con un síndrome de abstinencia, ahí es lo que un poco yo le decía, le tiene que dar lo que dice ahí abajo, si coopera, o sea, si el paciente accede a la medicación, siempre van a utilizar la vía oral, y dice benzodiazepinas que pueden darse, dice sublinguales o vía oral, ¿no? No dice la vía intramuscular, o sea, le pueden dar cualquiera de las tres que mencionamos. Y si el paciente no coopera, bueno, ahí ya requiere la vía intramuscular. O sea, si usted llega entonces a un paciente intoxicado, perdón, con síndrome de abstinencia por alcohol o benzodiazepinas, lo que tienen que darle es benzodiazepinas. En el caso de la abstinencia. En el caso de la intoxicación Queda por claro que en el benzodiazepinas, caso de claro, la abstinencia, ¿no? Porque si un en el caso paciente de la abstinencia, tomó, claro, está benzodiazepina, en intoxicado el por caso de, decir. claro, en el caso, por eso mismo, ahí cuando dice intoxicación, en el caso de intoxicación por benzodiazepinas, claramente si tomó muchas benzodiazepinas, no le vamos a dar más. O sea, ahí pasamos a lo que está, no sé si ustedes ven la flechita que yo voy moviendo de mi cursor. ¿Se ve una flecha o no se ve nada? Sí, Sí, profe, se ve. Bueno, ahí donde dice intoxicación, yo le muestro la flecha y dice coopera el paciente. Intoxicación, hablamos de alcohol o benzodiazepinas. Si el paciente coopera, ahí aparecen los antipsicóticos, APs antipsicóticos, que dicen sublingual, acá no hay, en Argentina, prescripción de antipsicóticos. La cenapina era uno, pero creo que ya es muy difícil de conseguir sí. la cenapina. Vamos a Bueno, básicamente darles, la vía es, vamos a darles lo que ustedes encuentren en los centros de atención, claro, ¿no? claro, porque a cenapina no van a encontrar. O sea, lo más común es que encuentren alguna presentación de vía oral y un poco lo que venimos hablando, ¿no? En este caso, podría ser acá lo que plantean es el uso de algún antipsicótico. Con bueno, con cierto cuidado, ¿no? Dosis baja, hay que estar como un poco adiestrado para hacerlo. Y si el paciente no coopera, pero bueno, está en un estado de excitación, ahí requeriría el uso de intramuscular, que lo que más
van a observar o van a encontrar en la literatura es el haloperidol, en vía no oral, ¿no? O sea, intramuscular, como dice intramuscular antipsicóticos, ahí en la presentación del haloperidol viene en ampollas de 5 miligramos y ustedes pueden aplicarle eso solo o con, por ejemplo, lorazepam, que viene de 4 miligramos, como máximo esas dos cosas. Estamos hablando, ¿no?, de un paciente que llegó alcoholizado, intoxicado y, bueno, y agitado, ¿no? Después dice condición médica, el otro apartado, ¿no? El otro cuadrito, la otra posibilidad de causa. Y ahí dice, bueno, deterioro cognitivo o síndrome confusional, que es un poco lo que veníamos charlando en estas clases anteriores. Y va al mismo lugar que recién, ¿no? Si el paciente coopera, se puede utilizar a un antipsicótico por vía oral, y si no coopera, intramuscular. Acá hay todo un tema con la parte del deterioro cognitivo y los antipsicóticos, porque bueno, estamos en una situación muy compleja los médicos psiquiatras, porque la- todas las recomendaciones, todas las indicaciones tienen también sus contraindicaciones o sus advertencias. Por ejemplo, el tema de los antipsicóticos en pacientes con demencia aumentan el riesgo de mortalidad. Entonces uno tiene que, como, digamos, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Porque ahí dice que le tengo que dar un antipsicótico. Y si yo le doy risperidona, quetiapina, lanzapina, cualquier antipsicótico a un paciente con demencia, tengo más riesgo de muerte. Y está en el prospecto, en el recuadro. O sea, es una cuestión complicada. Pero bueno, es como todo, beneficio-riesgo, ¿no? A veces el riesgo de no utilizarlo, pero en demencia habría que tratar de evitarlo, así ¿cómo le podría decir? Como algo medio general, tratar de evitar el uso de antipsicóticos en demencia, en la agitación. Ahora, recientemente, esto fue creo que 10 u 11 de mayo, o sea, hace unos días, la FDA de Estados Unidos, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos, aprobó el Bexpiprazol, que es un antipsicótico, Se que tiene interrumpió, aprobación en Marco, esquizofrenia. volví a decirlo justo y se interrumpió cuando dijiste el nombre del medicamento, de la Sí, droga. tengo un Miren, poco. perdón, en psiquiatría se trata de no decir droga, se dice principio activo, porque la palabra Ujú. droga, en la población general está asociada a las drogas ilegales. Entonces ustedes van a ver que en la especialidad se dice bastante principio activo, ¿no, Marcos? En lugar de Sí, sí, droga. Pero droga no es droga ilegal. La droga es el principio activo, ¿no? Para claro. ponernos de acuerdo, ¿no? El nombre del principio activo. Y justo cuando dijiste el principio activo se interrumpió, por lo menos a mí se me interrumpió el audio. Sí, tengo poca, si no Conectividad. me saco sí, tengo poca conectividad, si no me saco a ver si saco la imagen, capaz que mejora. Cualquier cosa me avisen y saco la imagen. No, 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 no. Eh, Cuando pase te avisamos. bueno, me dicen porque sí, tengo medio inestable. Bueno, ahí le decía, el tema de la demencia, el cuadro, estamos hablando siempre de agitación, no el deterioro, no el tratamiento del deterioro cognitivo, que es un tratamiento más neurológico, no es de esto que estoy hablando ahora. Estoy hablando porque ellos tuvieron en Fármaco un taller de Alzheimer que vimos la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer. Esto no es esto es otra, esta es la parte, el componente, digamos, psicológico, psiquiátrico, de salud mental de un paciente con demencia, ¿no? Entonces, En la en urgencia ese nadie caso, les va a ir a decir a las 3 de la mañana, me suelo olvidar el nombre. claro, Eso no es, no exacto, eso no exacto. consiste o no configura una urgencia en psiquiatría. Claro, exactamente. Nosotros estamos hablando de la urgencia psiquiátrica, que el paciente llega, lo que nos compete, digamos, a la guardia, ¿no? Entonces, esto que les decía recién, el tema este fármaco nuevo que se aprobó se llama Bexpiprazol. Bexpiprazol es un fármaco nuevo. Yo la verdad que tengo cero experiencia porque salió hace muy poquito. Pero bueno, lo bueno que tiene es que aparentemente, bueno, no, aparentemente no, la FDA lo aprobó a través de 2 ensayos clínicos como una droga que puede ser utilizada en Alzheimer, en la agitación en el paciente con Alzheimer, que es la única que hay, aprobada. Así que bueno, es algo nuevo que se los comento porque salió hace poco. De todos modos, sigue siendo el tema de los antipsicóticos en demencia algo no recomendado. Así que solamente en el caso que esté muy agitado lo podríamos utilizar.
Después tenemos la otra parte, que es la parte de los desórdenes psiquiátricos, los padecimientos psiquiátricos, y ahí tenemos retraso mental o los trastornos del espectro autista, se tratan, la flechita va a parar a lo mismo, ¿no? A la parte de antipsicóticos, y después los otros desórdenes psiquiátricos, que sería la esquizofrenia y el desorden bipolar o el trastorno bipolar, que va acá, que dice, bueno, la cooperación de pacientes, si el paciente coopera, también se pueden utilizar antipsicóticos. Acá hablan antipsicóticos inhalados, eso olvídense, en Argentina no existe. Y hay sublinguales, bueno, les decía casi no, y lo más común encontrar es la vía oral, y si no coopera, intramuscular. Aloperidol, que como les digo, aloperidol intramuscular, no presentación de depósitos. Ahí vienen dos aloperidol. Uno que es de depósito, que se llama decanoato, que ese es el que ustedes tienen prohibido usar, y después tienen el que tendrían con cierto cuidado y con una cierta lectura de cómo funciona, porque no tampoco, sino con lo que no alcanza, podrían ver de usar el de vía oral o intramuscular. Y después la otra parte que tiene que ver con las cuestiones afectivas o de ansiedad o de personalidad, ahí fíjense que es el último, digamos, recuadro abajo, y dice si coopera va benzodiazepina. Fíjense que ahí no aparecen los antipsicóticos. O sea que los antipsicóticos estarán reservados para la psicosis, básicamente, para el paciente alcohólico con un cuadro de intoxicación o una intoxicación por benzodiazepinas, y en el caso, bueno, de acá del autismo y el retraso mental, que está agitado. Después el resto vendrían las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas como de alguna manera más fácil manejar en una guardia, porque no tiene como tanta complejidad, lo sumo lo van a dar y va a dar sueño, pero no mucho Claro, más. El riesgo de los antipsicóticos le va. la peligrosidad que esto podría tener para ustedes como mala praxis como les decía el doctor Aymar en la clase 9A, es la dosificación, que yerren por dosificación, ¿no? Ah, Claro, dale, no sé, vamos a darle 5 miligramos o 4 miligramos de clonazepam. No, no van a empezar por 4 miligramos de clonazepam. claro, exactamente. La dosis que yo le dije recién, esa de 0,25 de clona, 0,5 y 1 miligramo, ustedes tienen que arrancar, yo le diría, con la mitad como máximo de esa dosis que yo le dije. O sea, si en vez de arrancar con 0,25 no pan, con medio, como máximo. Y te diría que a veces un cuarto de 0,25, de 0,5. Y parece que no, pero es como para alguien que nunca lo tomó y el impacto que implica tomar un medicamento. Yo siempre le digo al paciente, preferiblemente un cuarto de 0,5. Y si no te hace nada, el otro día toma medio, que tome medio y que no quiera tomar más una medicación que tal vez para algunas situaciones puntuales puede ser muy útil. Bueno, esto básicamente lo que tendría que ver con el tema de la excitación psicomotriz y la terapéutica, así como muy general. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están acá. ¿Podés repetir, profe, porfa, el nombre del antipsicótico que no era de depósito, que es el que podemos llegar a utilizar nosotros? Que dijiste que eran dos que podían venir. Sí, el que El puede usar, digamos, el de alopidol. depósito es que no, el alopidol, claro, el nombre comercial es alopidol y la droga, digamos, lo que sería la denominación internacional común, que es lo que dice principio activo María Clara, es aloperidol. Aloperidol. Ese es un antipsicótico viejo que tiene como buena eficacia para los síntomas delirantes, alucinatorios de los pacientes, y también tiene eficacia para el tema de la agitación psicomotriz. Digamos, sirve para todo esto. Y Y aparte viene, como le tiene, decía, no sé Marcos, la actualización, pero en general el aloperidol es una medicación que no van a tener ni problemas cardíacos, ¿me entienden? No, digamos, en esa dosis no van a tener, porque no van a dar aloperidol hasta dar un síndrome de maligno por neuroléptico. No, pero con una claro, medicación como el aloperidol, no de depósito, no de depósito, si no tiene, no tendría que haber aloperidol de depósito en las guardias. No no, en tendría que general no, haber. No, en habitualmente general no no hay. tienen como mucha accesibilidad, no, no hay. Y lo que sí también es otra cuestión que a veces pasa con el tema
de esta medicación del haloperidol es ¿qué les iba a decir? Se me fue la cabeza. Justo no quise interrumpirte, María Clara, y se me fue. Bueno, ya cuando me salga No, te lo no, digo la lo del cuestión de que haloperidol. no le den de depósito y yo me acuerdo que cuando entré de instructora en el IGA, daban neurolépticos endovenosos, daban los cócteles Ah, ahí está endovenosos. ahí está, eso es lo que iba a decir, lo de la vía endovenosa, eso es. Gracias, María Clara, me hiciste acordar. La vía endovenosa en realidad es básicamente la misma contraindicación que la del depósito. Haloperidol endovenoso, y eso yo lo veo. A veces llegan pacientes a la guardia que lo traen los camilleros de la zona, o de acá de Mar del Plata, y el médico dice, no, le pusimos un haloperidol endovenoso antes de venir. Yo le decía, no, endovenoso no lo use, que puede hacer una arritmia mortal. Ahí sí puede correr riesgo de alteración del QTC, que es el intervalo QTC del electro, y hacer una arritmia potencialmente mortal. Y algo que en realidad, si ustedes se ponen a ver, no te dice advertencia y dice evitar la vía endovenosa por riesgo de arritmias, o sea, no hay sentido, no hay sentido, es preferible que tenerlo agitado y lamentablemente no se puede hacer eso de la vía endovenosa. Así Cuando que bueno, yo básicamente eso, ¿no? entré a ser instructora y veía que daban cócteles en la guardia, cócteles que ni se lo voy a nombrar, de de tres neurolépticos. Uno de ellos era alopidol, bueno, el aloperidol, el otro era nocinan, y daban alopidol, nocinan y fenergan endovenoso. Es una locura hacer eso. Sí, No en hay que nuestra hacer. especialidad básicamente la vía endovenosa en la psiquiatría básicamente no existe, o sea, no hay fármacos que se utilicen de vía endovenosa. La vía acá es simple, es oral, sublingual, que tiene... La sublingual es una buena alternativa, por ejemplo, para las benzodiazepinas, porque la vía sublingual tiene una absorción muchísimo más rápida que la vía oral. Eso ustedes lo vieron en cinética, en farmacología. Se equipara de alguna manera a la vía endovenosa, o sea, es muy rápida la absorción. Entonces es un paciente que tiene una crisis, un episodio como y lleva en la cartera el ansiolítico, por ahí la vía sublingual es una alternativa y también ayuda un poco esto de pensar que va a actuar más rápido, también a uno le hace sentir como que está más seguro, ¿no? Pero bueno, pero además de lo que es el componente más psicológico, tiene que ver con una eficacia también farmacocinética de que actúa más rápido y viene solamente la benzodiazepina, o sea, los psicóticos no vienen sublingual. O sea, por ejemplo, los que decía recién, el clona y el alprazolam vienen sublingual. Así que bueno, de lo que es este manejo es eso. Como Aparte decía María tienen Clara, que, el haloperidol, si lo llegan a usar, aplican uno. Sí, aplican uno, esperan 8 horas por lo menos exactamente. para aplicar otra. Porque también es cierto, si ustedes le van a poner un haloperidol, a las 2 horas le ponen otro, va a ser una distonía, el paciente va a estar todo rígido y va a ser un problema, o la posibilidad de un síndrome neuroléptico maligno, que eso no es una mala praxis, porque el síndrome neuroléptico maligno es una complicación que tiene el haloperidol que es independiente, es bastante Sí, idiosincrática, Marcos, pero o sea, no depende ni siquiera a veces hemos visto que, claro, con 20 miligramos que le dan de aloperidol endovenoso, lógicamente, bueno, después el paciente Ah, empieza con fiebre, anda que lo cure Lola, digamos. Por eso les estamos sí, 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 enseñando, sí, digamos, lo que no tienen que hacer, digamos, lo sí, que sí, no sí, tienen que hacer, sí, digamos, sí, tal cual. lo que pueden llegar a hacer y lo que no tienen que hacer, y es como resorte del médico psiquiatra o el resorte del internista. Sí, a mí me parece que los antipsicóticos como los antidepresivos son manejo del especialista. O sea, es como muy difícil manejar un antipsicótico. Yo no me animaría como médico clínico a usar. Pero bueno, si está, es entendible si está en una situación de urgencia, Donde, con una o exageración, estar en donde un no pueblo tiene, donde no hay psiquiatra, claro, Marcos. donde no hay psiquiatra en un pueblo, el paciente empieza a golpearse porque una excitación psicomotriz es un paciente que a lo mejor se está golpeando la cabeza contra la pared. Y bueno, entre que se rompa la cabeza, por ahí dice, bueno, dame el opioid, que me acuerdo de la clase que dentro de todo intramuscular se puede usar. Y bueno, beneficio-riesgo, o sea, es ahí, ¿no? Esa situación, que uno a veces no tiene muchas alternativas. Nos ha pasado a nosotros como psiquiatras hacer guardias de dar un antihipertensivo en primer año de residencia y no saber mucho hasta que, bueno, de algún momento lo Sí. empezás a hacer y bueno, antes que el paciente agarre una CB le das un enalapril. O sea, Exactamente, el no, famoso enalapril que se da en la guardia ante una crisis hipertensiva. Le damos este claro. ejemplo
para que ustedes entiendan que después con eso no va a seguir el paciente, va a tener que ir a ver un clínico, un especialista en hipertensión, un clínico, un médico generalista que sepa hipertensión, digamos, para ver si anda mejor digamos, con otra medicación que no sea enalapril, pero ustedes no se van a estar preocupando en la guardia, por ejemplo, si van que le dé tos el enalapril porque da tos en cierta cantidad de pacientes. Entonces, bueno, pero en la guardia se soluciona lo de la guardia. Y después se va a ver cómo se continúa el tratamiento por consultorio externo, pero como tantas veces van a ver estos cuadros, son prevalentes en la guardia, es importante. Así como el doctor les ha dicho esto, si ustedes ven que tal como el doctor les viene diciendo, como el doctor Aymar les viene diciendo, de ver una persona que está transitoriamente asustada porque le ha tocado, por ejemplo, presenciar como testigo una violencia social o todo lo demás, y ustedes que le van a empezar a preguntar, bueno, cómo le fue de chico, nada por el estilo, y hay una situación de emergencia por la presencia de un cuadro, de un episodio, por ejemplo, de violencia, van a darle benzodiazepina, pero no para que continúe tomando benzodiazepina 25 años, sino porque en ese momento le pueden dar, como les he dicho el doctor, 0,5 de clonazepam, 1 miligramo de alprazolam, bueno, o 2,5 de lorazepam. Nosotros lo que veíamos mucho antes, no sé ahora cómo se dará, venían las mujeres grandes, entonces le preguntábamos, señora, ¿usted está tomando algo? No, yo no tomo nada, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio externo del hospital cuando yo era residente, no tomo nada. Nada toma, no, la pastilla para cuando voy a dormir. ¿Y qué toma? Hacía 15 años que tomaba 2,5 de lorazepam, porque el Trapax era re habitual, ¿no? No, entonces no tomo nada. Entonces, lo que siempre nos decía el instructor era, no se les ocurre decirle, bueno, ahora deje de tomarlo, porque lo que van a hacer es un síndrome de abstinencia. Entonces, lo que nos decía Velasco es que vuelva, vean si pueden tomarlo en psicoterapia, ¿me entienden lo que les digo? Y ver cómo se puede ir dejando los 2,5, pero de lorazepam que antes tomaban todos. Y otra cosa habitual, que no sé si sigue sucediendo, pero que era muy habitual, cierto nerviosismo, nosotros decíamos, ¿qué le pasa? Algo más le pasa, que la neurosis, y era que esos médicos mal llamados homeópatas, porque esa no es la homeopatía, sino son alópatas disfrazados de homeópatas que les dan esas pastillas para adelgazar. Era muy habitual, es una de las prácticas del machismo así patriarcal, era para las mujeres, entonces les daban una combinación que era a la mañana, les dan la dextroanfetamina con un poquito de diurético y un poquito de laxante y un poquito de T4, tremendo. Después a la tarde repiten eso y a la noche para dormir les daban clonazepam, en ese momento lo que más se usaba era el lorazepam, ya no les dan la anfetamina, ¿se entiende? Ni el diurético para que no vaya a pillar de noche, entonces les preparaban en la farmacia esas cosas magistrales, recetas pseudo magistrales, y les decían que era homeopático. La homeopatía es una disciplina con una farmacopea totalmente diferente, no usa eso, esos son los también médicos fraudulentos que arman esas, bueno, y la toma no hay ninguna indicación en medicina de toma de anfetaminas, no tiene ninguna indicación, ninguna indicación. Lo que pasa es que por el efecto anorexígeno, muchas medicaciones que se daban así. Entonces las mujeres venían loquísimas diciendo, no, hace 20 años que toman la pastillita que me prepara el doctor. Sí, quiere decir que eran adictas a las anfetaminas por ir sin saberlo. Tienen que ver esa película que les recomendé, Requiem para mi muerte, en donde la madre toma las anfetaminas y el hijo es heroinómano. Un día que estén de buen ánimo, pero es verdaderamente muy bueno. Ahora voy a fijarme el nombre exacto. ¿Te fijas, Hernán? Una película... Requiem por un sueño, de Requiem por... Aronofsky, ¿no? Esa película es maravillosa. Ahí van a ver lo que es el uso indebido de psicofármacos. Es maravillosa. Perdón, Marcos, que te interrumpí, pero esto es así. No tomo nada, porque como está tan naturalizado lo que toman, no tomo nada.
era igual que antes, que veíamos en la guardia muchísima hemorragia gástrica. No tomó nada, no, 2 aspirinas por día tomaban. Porque ¿qué era antes? Ahora no se dejó de tomar tanta aspirina, me parece que eran, profe, me tengo que ir a Sana. Bueno, Iván, que te vaya muy bien. Suerte con los niños y los adolescentes. Pero los médicos clínicos ya sabían que el antidepresivo de las amas de casa, porque tenían que trabajar, preparar la comida, aguantar al marido, a los hijos, yo qué sé cuántas cosas, y no tenían fuerza, tomaban cafiaspirina. Y la cafiaspirina antes lo que tenía era ácido acetilsalicílico, y el ácido acetilsalicílico tomado todos los días daba hemorragia digestiva. Eso es ser buen médico, entender las variables que puede traer un caso, que puede traer cada caso, cada paciente, sin que el mismo paciente comprenda qué es lo que le está pasando, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Además, no sé si Iñaki tenías, cada vez somos hizo menos, esa ¿viste? Es pregunta. como una clase Sí, particular que nos estamos dando va una... quedando. Sí, sí, ahí entre poquitos. Bueno, ¿Alguna otra consulta o no? En relación a la excitación psicomotriz, el resto de los que están muteados y sin cámara. las 5 personas que están, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, no. No, bueno, bárbaro. Bueno, Y bueno, después íbamos a tomar algo como para tomar algo del tema de lo que es el trastorno bipolar, que bueno, esto es algo bueno, que pueden llegar a también a ver más que todo en la clínica, pero que no, que obviamente la terapéutica, como recién decía María Clara, es muy de la especialidad. Acá me parece importante el tema de poder saber de este fenómeno, es la cuestión del inicio del trastorno con episodios depresivos, que eso por ahí es algo que puede también tener, digamos, algo que los médicos clínicos tienen que saber, porque si bien cursa con cambios del humor, el trastorno bipolar es un trastorno que tiene episodios maníacos o hipomaníacos. Ustedes vieron lo que era la manía, de alguna manera. ¿Se acuerdan que era ese estado de hipertimia, de exaltación de la timia, ¿no? Que presentaban los pacientes con el pensamiento taquipsíquico, con la fuga de ideas, con ideas delirantes de tipo megalómano, erotomaníacos? Bueno, también puede ser de diferentes contenidos, ¿no? Pero bueno, entre otras. Insomnio, la necesidad de no descansar y poder seguir activos, y con un desorden en toda la funcionalidad y la vida de esa persona. Ese cuadro es muy fácil de ver, o sea, de diagnosticar. O sea, cualquiera que lo diagnostica sabe que si un paciente tiene un episodio maníaco, es una psicosis maníaco-depresiva o un trastorno bipolar. El que ve la manía ya hizo el diagnóstico. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico. El tema es cuando el paciente empieza o debuta con cuadros depresivos, que es lo más habitual, y no tenemos todavía el episodio maníaco. Y a veces pasan 10 años entre el inicio de los cuadros depresivos y lo que sería el cuadro maníaco. Y mientras tanto, en lo que varía mucho es lo que es la terapéutica, más que todo la terapéutica farmacológica, ¿no? Porque el trastorno bipolar se trata con estabilizadores del humor y antipsicóticos, y la depresión se trata con antidepresivos. Entonces, si uno empieza un paciente con 25 años y le da un 23 años y le da un antidepresivo, y es un bipolar, tiene riesgo de hacer lo que es el viraje a la manía, ¿no? Y no trata la enfermedad de base. Entonces, ahí lo que, digamos, uno tiene que tener en cuenta es, cuando ve una depresión, principalmente en alguien joven, con menos de 24 años, con antecedentes familiares de trastorno bipolar, la madre, la abuela, algún hermano, o ese cuadro de inicio temprano, depresivo, tiene síntomas psicóticos, que pueden ser ideas de ruina, ideas de culpa muy exageradas, son factores de riesgo, por decir de una manera, que uno puede pensar que en el futuro, digamos, esa persona pueda desencadenarse en un trastorno bipolar. O sea, pero no es que con la depresión
diagnosticamos el trastorno bipolar. A ver si se entiende. Volvemos a decir lo mismo que en la clase anterior. Claro, el paciente depresivo es depresivo. O sea, yo tengo hoy un paciente delante mío, tiene 21 años, tiene la madre bipolar, el padre bipolar, tiene síntomas psicóticos. Yo no puedo decir que es bipolar, es depresivo. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que tiene genética, por decirlo de una manera, tiene antecedentes familiares. Y el cuadro, por esto que yo les decía, uno podría, digamos, asumir de que tal vez se trate de una depresión en el contexto de una enfermedad o de un trastorno bipolar. Pero no podemos diagnosticar el trastorno bipolar hasta que no tenga la manía, que es el otro polo de la enfermedad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el diagnóstico se hace recién cuando el paciente presenta una manía. Digo, porque hay mucho sobrediagnóstico también de esto, ¿no? O sea, hay mucho bipolar dando vuelta. Totalmente, todo es bipolar, totalmente. Exacto, y hay algunos autores que toman como el espectro de la bipolaridad, y la verdad que es como el espectro de todos los espectros, ¿viste? Dentro del espectro estamos todos. O sea, seguramente si hacemos. Hay clasificaciones que uno dice no, bipolar 3/4, 2/6, no sé. Claro, o sea, vos decís, bueno, pero todos tienen algo, y sí, si querés, los bipolarólogos te meten a bipolar. Tuviste un día un poquito, digamos, eufórico, exaltado, y sos un bipolar. Entonces, bueno, la bipolaridad no es eso, o sea, la bipolaridad claramente un trastorno que pasa de un polo al otro en lo afectivo, pero no es que uno tenga Y no una es idea. tampoco el diagnóstico de médico generalista. No es el diagnóstico del médico generalista. Me parece que acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta, me parece más llevarse de la bipolaridad, es esto que si ustedes tienen un paciente de ustedes depresivo, pregunten, no van a dar antidepresivos, pero si están, como hablamos recién, en un pueblo, le quieren dar un antidepresivo porque no tienen un psiquiatra y el paciente está muy mal y bueno, dicen, antes que nada le doy. Pregunten a ver si tiene antecedentes de un cuadro maníaco, hipomaníaco. Si lo tienen, a ese no se lo den, lo derivan a un psiquiatra. Profe, Sí. Profe, consulta, desde la curiosidad, porque si bien no nos compete como un médico generalista el día de mañana, yo tengo una abuela que Está es bien. bipolar y nada, me genera interés el tema justo. Sí. La manía se trata con estabilizadores del humor y la depresión con antidepresivos, pero en las personas que tienen diagnosticada bipolaridad, ¿hay un fármaco que medio como que sea un mix de los dos? Sí. Claro, en el caso, por eso digo, si vos tenés un paciente depresivo que es bipolar, ahí no tenés que usar antidepresivos. En realidad hay como digamos, hay como diferentes como posiciones al respecto. Pero en realidad lo que tiene que ver con los ensayos y lo que tiene que ver con las aprobaciones, en ese caso que vos decís de una persona como tu abuela que tiene bipolaridad y cursa una depresión, que es lo más frecuente, no quiero poner ejemplo a tu abuela, pero lo más frecuente de los pacientes que tienen trastorno bipolar tienen más depresiones que manías en la vida, a lo largo de la vida, han estado más veces depresivos. Entonces el problema es si vos cada vez que le das un antidepresivo o un bipolar, lo switchás, se llama, se pasa para el otro polo, es un problema. Entonces lo que se trata de hacer ahí es, como Switch parece. maníaco se llama, switch maníaco. Por eso antes Claro. el doctor le decía que tuvieran cuidado, que no porque una paciente neurótica está triste, le van a poner fluoxetina, que encima trae tanto switch maníaco. Entonces, yo a veces Claro, veo claro. personas que son neuróticas, pero que tienden a ponerse ansiosas, y el médico lo que le dio de elección del IRS es la fluoxetina, que es lo menos indicado, porque lo que va a Claro, hacer es un switch maníaco. claro, ¿O no, claro. Marco? Ahí, digamos, ese es el tema, ¿no? O sea, por ahí, si el diagnóstico no es adecuado, porque el paciente a lo mejor no tenía depresión, o la tenía, pero tal vez era leve y no hace falta medicar, porque la mayoría de depresiones leves no requieren tratamiento farmacológico. En realidad se tratan las moderadas y graves, pero bueno, y ustedes le dan un antidepresivo como la fluoxetina, que es muy activante, y la activan, por ahí termina internada por un episodio maníaco el paciente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y esta cuestión. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, hay que tener como ciertas precauciones. Lo que se hace, Iñaki, ahí es usar estabilizadores de primera línea es el litio, y para la depresión bipolar son antipsicóticos, atípicos. No el haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico para la psicosis. No es para la depresión ni para el trastorno bipolar. Antipsicótico como por ejemplo la quetiapina. La quetiapina se puede usar para la depresión bipolar,
asociada al litio. Pero es de muy de la especialidad, pero no importa, no es que ustedes tienen que tratar la depresión bipolar. Lo que tienen que saber es que si ustedes en una depresión bipolar le dan fluoxetina, van a agravar al paciente. O sea, el paciente va a empeorar por el tratamiento. Entonces ahí es donde está el diagnóstico correcto. Si están en un lugar donde no tienen acceso al tratamiento y ustedes ven que el paciente tiene una depresión muy grave y le quieren dar un antidepresivo, le preguntan al paciente o a la familia, ¿ha tenido algún episodio? Y hace mención a estas características, donde el paciente ha estado más hablador de lo habitual, eufórico, hizo actividades que no hacía habitualmente. Si la familia le dice, sí, estuvo 4 o 5 días, un mes, o estuvo internado por un cuadro maníaco, olvídense de los antidepresivos. Si tiene 65 años, 70 años y nunca tuvo ningún tratamiento psiquiátrico, ni cuadros depresivos, ni nada, bueno, tal vez por ahí el riesgo de switch es, digamos, por ahí menos frecuente que sea un bipolar. Pero bueno, puede ser también, ¿no? Pero lo que quiero decir es, tengan precauciones en ese aspecto, más que todo en relación a la cuestión de la bipolaridad. Pero sí, la terapéutica es esa, ¿no? Pensar el episodio, por eso a veces tratar los episodios es un grave error, ¿no? Yo he tenido hasta colegas que por ahí tratan los episodios. Para mí es medio una locura, porque uno puede tratar un episodio. Le estoy diciendo yo, si yo tengo un paciente depresivo y trato el episodio, y no miro más allá de eso, ¿y qué le doy? Le tengo que dar antidepresivos a todos, y en realidad estoy totalmente equivocado. Entonces me parece que hay que hacer un diagnóstico longitudinal, hay que hacer un diagnóstico, digamos, mucho Exactamente, más exhaustivo para poder exactamente. realmente hacer una A terapia. veces hay estructuras neuróticas, histerias, que dentro del psicoanálisis y de lo que hemos estudiado aparecen como locuras histéricas, que son personas muy exaltadas, por ahí jóvenes muy exaltados, ¿no? 30, 35 años, muy exaltados, digamos, con cierta variabilidad, casi podríamos decir que a veces no presentan, Lacan dice los neuróticos son irrementables, pero los borders no, ¿no? A veces bordean un poco esta cosa de poder contenerse o no. Entonces dicen, bueno, yo me voy a ir a tratar con un médico que me recomendan, yo digo, con todo gusto, yo qué sé, pues, bueno, yo soy psicoanalista, así que puedo manejar la parte. Entonces empiezan dándoles antipsicóticos. Le va para el carajo. Ya lo sabemos eso. Ya sabemos que, como decía el doctor Celaschi, los antipsicóticos funcionan, digamos, se da en otros cuadros, pero hay que saber bien la prescripción, porque si no, lo único que hacen es entorpecer, no se aguantan ni no se aguanta la intervención esa de los estabilizadores del ánimo. Pero bueno, porque son cuestiones que no remiten con esa medicación, empeoran. Bueno, Este, no sé sí, sí, por ahí en relación, no sé si, en relación al tema del trastorno bipolar, ustedes, digamos, estuvieron viendo lo que es la psicosemiología, así que bueno, ahí pueden repasar lo que es la manía, ¿no? Me parece importante también revisar eso, porque bueno, ahí es como muy, muy descriptivo Beta o los libros de psiquiatría, de salud mental, sobre esto. Y la terapéutica en general, cuando yo hablo de estabilizadores, porque ustedes dicen estabilizadores, tal vez por ahí no saben a qué me hago referencia. Puntualmente es el litio, es un estabilizador del ánimo, que lo pueden ver en un paciente con esta enfermedad, sí, ya y por el eso, y divalproato, el litio no lo tienen que manejar ustedes de ninguna no, manera. no lo tiene que manejar de ninguna manera. Por ahí si tienen algún paciente que viene tomando Porque aparte las litio, sí tienen que interconsultas saber que a ahora veces son muy puede, fáciles, por Zoom se pueden hacer con un psiquiatra. se- se- exacto, se puede hacer con algún psiquiatra, sí, sí. Sí, si son clínicos, en el caso de que tengan un paciente que lo venga a tener un psiquiatra y esté tomando litio, si bien es pertinente el psiquiatra hacer este tipo de controles, ustedes tienen que pensar que pueden hacer el control de lo que es la función tiroidea. El litio puede provocar alteraciones en lo que es el- la, la función de la tiroides, en algunos casos llegar a generar un hipotiroidismo. Después, alteraciones renales, hay que chequear la función renal,
en el paciente, y la función del corazón, o sea, un electrocardiograma. Esas tres cosas son como criterios así, continuidad en el tratamiento del líquido. Y después el dosaje de la litemia. La litemia también se tiene que dosar, hay ciertos rangos que no hay que pasar por el riesgo de la intoxicación. En general, se tolera como, digamos, como norma, depende el momento de la enfermedad, es la dosis de litio que se da, y si está manía o en depresiones varía la dosis, y también varía en ese caso la litemia. Pero más de uno, por ejemplo, ya es un valor alto. O sea, en general, si ustedes dosan a un paciente y tiene uno de litemia, tendría que estar bajándole un poquito la litemia. Si tiene 1,5 ya está muy alta, y más de eso ya está a riesgo. Ese es uno de los riesgos, por ahí como ustedes como clínico. Si un paciente deshidratado puede aumentar, producir toxicidad el litio, y ahí sí hay que dosar la litemia como médico generalista, como para que ustedes, digamos, no tengan después una complicación por el tratamiento farmacológico de ese paciente desde el aspecto clínico. Me parece que eso Aparte, sí es en importante que general lo se conozcan, ¿no? confunde, Marcos, con esto vamos a ir terminando, pero es así. Habitualmente se confunde porque la litemia máxima tiene que ser 1,5, ¿verdad? No, 1,5 ya es mucho, hasta Es 1. 1,2 Sí, o ponele hasta ahí, sí. 1. Y los médicos Sí, entienden que ese es el valor de actuante, no es el valor actuante. Lo que se dosifica es el valor que funciona como tóxico, ¿verdad? No, claro, exacto, sí, sí. Sí, la toxicidad, o sea, la la toxicidad con el... No, pero toxicidad, claro. yo No, no sé lo que están yo lo que diciendo le en decía el que por chat. ahí en algunos cuantos... Sí, sí, pero no el sé, una litio pregunta media larga. ustedes, no creo que esta No, cursada no, esta cursada de salud mental les permite el uso del litio de ninguna manera. Hay que hacer la especialidad para hacer eso, ¿sí? ¿Verdad? tal cual. Sí, 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 solamente como a modo Ujú, ujú. introductorio. Bueno, Bueno, creo que como para ir cerrando... está bien esto. Preparen preguntas para el repaso de la clase que viene, ¿sí? De todo lo que hemos dicho, y preparen preguntas, muchachos y chicas. Bueno, gracias a los que nos han acá, a las 4 personas que se han quedado esperándonos y tomando el sincrónico. Les mandamos un saludo cordial y nos vemos la semana que viene en el repaso, ¿sí? Gracias, Belén, gracias. Gracias, profes. Nos Chao, que Hasta te vemos. vaya luego. muy bien, gracias. Chau. Chau, chau. Gracias, docentes, gracias, compañeros míos de la cátedra, muy amables. Chao, chao.